nuestras manos, la piel del paciente, ¿no es cierto? Lo que no podemos esterilizar. Y desinfección y esterilización ya directamente lo que es objeto, ¿no es cierto? Lo inanimado. Entonces, en base a eso vamos a dividir, porque ustedes se van a fijar que cuando hagamos estos procedimientos, una parte va a ser antisepsia, por eso se llama antisepsia de campo operatorio, porque el campo operatorio donde vamos a trabajar no se puede esterilizar, estamos hablando de la piel del paciente. Pero los campos que vamos a utilizar para vestir después de pintar, de hacer la antisepsia, esos sí van a estar esterilizados, ¿no es cierto? Porque esos entran al paquete, y después vamos a hablar del paquete, ¿ya? Lo que vamos a ver ahorita entonces son los procedimientos que se utilizan, porque como les digo, volvemos nuevamente, esto es un ritual que nosotros hacemos todos los días, ¿ya? Es algo así como ustedes han hecho, ¿no es cierto? El procedimiento de lavarse las manos, de colocarse la bata, de colocarse el guante. Después de hacer todo eso, pasamos a la parte donde ya después de que nos hemos vestido asépticamente, hacemos el pintado del campo operatorio, y se van a fijar ahí que desde la instrumentadora es importante, porque es la instrumentadora la que se encarga de pasarnos todo el material para hacer la asepsia y la antisepsia de la zona operatoria, y después la que nos va a pasar los campos operatorios, que por cierto también tienen un doblado especial para poder desdoblarlo, así como hicieron con sus batas, ¿no es cierto? Tienen un doblado especial, la desdoblan de tal forma que sea más fácil colocarse. Misma situación con los campos operatorios, que son 5, ¿ya? Que ya los vamos a ver ahorita y los vamos a doblar y los van a desdoblar y van a pintar. Entonces, en primera instancia, la antisepsia, ¿ya? De la zona operatoria. Técnica para impedir que los microorganismos se establezcan en el paciente, o sea, en la zona operatoria propiamente dicha. Tiene su técnica, ¿ya? No es que yo agarro una gasa o me pasa la instrumentadora una gasa y yo empiezo a pintar como yo quisiera. No. Primer punto, el primer antiséptico o el antiséptico de preferencia es el povidine tópico, ¿ya? Así que ese es el que utilizamos generalmente en la mayoría de los casos. A continuación también podemos utilizar clorexidina, pero como ya lo hemos visto, ¿no es cierto? La clorexidina es más cara, ¿ya? Pero obviamente los resultados, como hemos visto, ¿no es cierto? Su tiempo residual, su calidad de acción, su mecanismo de acción, o sea, son mucho más efectivos, pero el problema es costo-beneficio. De todas formas, ya ustedes van a ver, incluso les voy a mostrar un video donde incluso la clorexidina hoy por hoy en las clínicas especialmente ya vienen en envases especiales, donde directamente ni siquiera ya tiene que utilizar gasas de cirujano, sino que utiliza directamente ese instrumento y aprieta, es como un dispensador más o menos manual, donde aprieta y puede colocar hasta a la zona operatoria y lo desecha, ¿no? Obviamente no estamos a ese nivel todavía, seguimos utilizando povidina iodada. Entonces, ¿cómo hago yo? Una vez que ya mi paciente obviamente va a estar en posición, va a estar con la zona operatoria, ¿cómo se llama? Expuesta. Por eso les he dicho a los chicos que traigan su plastón, porque este va a ser como su campo operatorio, ¿ya? Para que ustedes lo puedan pintar. Y posteriormente procedemos al pintado, ¿ya? ¿Cómo hago yo el pintado? Viene mi instrumentadora y me va a pasar las gasas en primera instancia. Las gasas se pueden pasar de diferentes formas, puede ser en forma cuadrada. Las gasas que normalmente nosotros utilizamos en quirófano son gasas mucho más grandes, estamos hablando de gasas de 10 centímetros. Me imagino que ustedes han traído las más pequeñas, ¿ya? Las pueden doblar, se puede doblar en forma triangular o se puede doblar en forma cuadrada. Y posteriormente, ¿me pasan por favor cualquier gasita? Cualquier, ¿ya? Ya ustedes lo vamos a practicar allá adentro también, ¿ya? Se van a fijar la instrumentadora, después de hacer el recuento de gasas, les va a pasar las gasitas dobladas, ya sea en forma triangular o en forma cuadrada, y se las va a colocar entre los deditos, ¿no es cierto? Generalmente utilizamos 4 gasas, 3 que vienen en la mano y una que va a venir en la pinza aro o en la pinza pega, en la que vamos a utilizar acá, y con esa van a hacer el pintado, ¿ya? Al mismo tiempo van a poder usar el pocillo, o sea, es más o menos algo así como que hacer malabares, pero lo van a tener que hacer, ¿ya? Porque eso es lo que hacemos, es un ritual, ¿ya? Y van a aprender cómo es lo que se tiene que hacer el pintado. Ahora, hay características, como les digo, para hacer este pintado. Lo pueden hacer de lo limpio a lo sucio, especialmente cuando estamos frente a una cirugía contaminada. Un ejemplo claro de cirugía contaminada son esos pacientes que tienen, por ejemplo, colostomía, ¿ya? Que es el ejemplo más claro, ¿no es cierto? Que tienen la colostomía, es decir, el colon abocado hacia el exterior y hacen caquita por un lado. Esa, por ejemplo, es una cirugía contaminada. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pinto a su alrededor primero y me voy acercando a la zona contaminada. Un ejemplo. Por eso estamos hablando de lo limpio a lo sucio. De arriba hacia abajo, de forma descendente, sin repetir, ¿ya? Voy pintando de arriba hacia abajo,
De lo distal a lo proximal, eso depende, después lo vamos a ver de qué depende, porque ahí les puse dos videos, uno donde se están haciendo una asepsia y antisepsia de una zona que es localizada y otra que es de quirúrgica ya dentro del quirófano en abdomen. Y del centro a la periferia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo es lo que yo hago mi pintado normalmente? Imagínense que este es el abdomen, acá tenemos el ombligo, le vamos a hacer su ombligo, ¿ya? Digamos que ese es el ombligo. Entonces, hay formas. Yo puedo dividirlo, mi abdomen, en dos partes, en mi abdomen derecho y en mi abdomen izquierdo. Del centro, por eso dice de la parte central hacia la periferia, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. No se olviden que todo lo que se acerca a la línea media es centro, ¿no es cierto? Y todo lo que se acerca al lugar donde vamos a trabajar es proximal, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, estoy hablando de mi ombligo, ¿ya? Bueno, no, el ombligo es muy céntrico. Si estoy hablando, qué sé yo, de una incisión o de una hernia supraumbilical, lo más cercano a esto puede ser la cabeza, por ejemplo, ¿no es cierto? Y los pies va a ser lo más distal. Bueno, ya lo vamos a ver en otro ejemplo. Entonces hago mi asepsia y antisepsia de esta zona, de forma descendente y de adentro hacia afuera. Cambio mi gasa, agarro otra gasita, después de empaparla en antiséptico y nuevamente del centro, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Algunos colegas, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Con su primera gasita demarcan la zona que van a operar, que van a pintar, y posteriormente hacen el mismo procedimiento, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera, arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Vamos a practicar ahorita nuestras 4 gasitas. Y la otra forma, que es la zona centrífuga, el tipo centrífuga, donde lo vamos a hacer en forma de manecilla del reloj, yéndonos de la misma forma, de adentro hacia afuera. Mucho depende la zona o la zona que vamos a operar, porque dependiendo de eso vamos a extender nuestro pintado. Si por ejemplo yo voy a operar abdomen, ya tengo que pintar hasta la mitad de las tetillas o hasta la parte de las tetillas e incluso hasta la mitad de las piernas, ¿ya? Entonces mucho depende de eso. Entre más extendido sea el pintado, mucho mejor, porque están protegiendo más parte de la zona operatoria. Vamos a ver primero este videito. Bienvenidos a mi canal. Bueno, miren por ejemplo acá, ¿ya? Esta es una de las formas también en las que pueden doblar las gasitas. Pero lo más práctico, como les dije, los doblan en triángulo o los doblan en cuadrado. Eso es como si los hicieran como en un rodillito, ¿ya? Todo depende de la instrumentadora. Lo mismo, vamos a tener que hacer juego de roles. Una va a tener que ser instrumentadora, dos van a tener que ser cirujano y uno va a tener que ser circular, ¿ya? Es importante que hagas estos paquetes para que las gasas... Ahora sí. Este, por ejemplo, sería como que la primera. Fíjense, acá tengo mi herida y ahorita van a fijarse, ¿ya? Miren, así. Se pone entre los dedos. Consejo, no lo pongan muy atrás. Pónganlo como que más cerca de la periferia. ¿Por qué? ¿Me presta cualquier pincita? Cualquier pinza. Porque cuando yo voy a sacar mi pinza, acuérdense de que yo voy a tener cuatro gasas acá, voy a tener mi pocillo y aparte voy a estar agarrando mi pinza, ¿no es cierto? Si yo agarro y pongo mi gasa muy adentro de la parte del interdigital, va a ser más difícil que yo, porque voy a tener que abrir más mis dedos. Y ojo, al principio cuesta, cuando uno abre mucho los dedos, puede desequilibrarse y soltar o abrir toda la mano y se le van a caer todas las gasas. Cerca, como para que ustedes no tengan que abrir mucho los dedos y directamente salga. Ya lo van a ver ahorita cuando lo practiquen. Pero esta sería la forma, mantener las dedos. Miren, acá ya le está como antes estéril, o sea, ya, vamos a obviar esa parte porque no nos va a dar tiempo, pero ya ustedes saben que al hacer este procedimiento ya están vestidos asépticamente, ¿ya? Entonces, miren ahí, por ejemplo, se ubica la zona y después se puede empezar. Aquí lo hacen de forma centrípeta, por ejemplo, en forma circular. De adentro hacia afuera. Forma de manecilla del reloj. Esto, por ejemplo, hablando de una herida que sería superficial, ¿ya? Porque es una herida más pequeñita. Que ustedes la pueden ocupar, por ejemplo, cuando se trata de hacer una sutura, de una herida cortopunzante, etc. ¿Ya? Ahora, vámonos más adelantito, me voy a adelantar un poco, ¿ya? Acá. Esta es otra forma de presentación de las gasas, ¿ya? No
la comparto mucho, no me parece, pero igual es válida, colocar directamente las gasas en el pocillo que ya tiene el antiséptico, ¿ya? Y fíjense, de la misma forma, agarran la pinza y miren, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. O sea, se mantienen los criterios, ¿ya?, del pintado de la zona operatoria. E incluso ustedes pueden ir rotando la gasa, ¿ya? Porque pueden, al pintar de arriba hacia abajo, ocupan un lado, luego hacen un movimiento de muñeca y pueden seguir pintando con el otro lado, ¿ya? Cambian de gasa. No se supone que tienen 4 gasas, o sea, una sola gasa no les va a alcanzar para todo. Pueden cambiar de gasa, desechan, siempre hay un basurero rojo cerca de la camilla, y nuevamente de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. Y fíjense, o sea, no frotamos, ¿no es cierto? Como hacíamos con el lavado de mano. Saco y vuelvo de arriba, saco y vuelvo de arriba. Esa es la forma correcta, hasta que quede toda la zona bien pintada. Vamos a ver otro video. Bueno, miren aquí, por ejemplo, ya el equipo quirúrgico todo vestido, ya están vestidos aquí asépticamente, ahí está la instrumentadora. Esta es otra forma de hacerlo, ¿ya? Miren aquí la instrumentadora que ya está vestida, le pasa a la cirujana las gasas entre los dedos, luego le pasa en la palma o le puede pasar también de una vez montada en la pinza aro o en la pinza pea. Esa es una pincita aro que la van a conocer ahorita. Le pasa la pinza, miren, incluso desde la forma como la instrumentadora pasa la pinza vamos a ir practicando. Entonces agarra su pinza, su gasa, la empapa. No es necesario empaparla totalmente porque si no se puede llenar mucho de antiséptico. Se puede empapar hasta la mitad, luego se levanta, se deja que remoje un poco hacia abajo y luego empieza a pintar. Lo mismo, de forma circular. Bien, siempre en las manecillas de reloj. La desecha, pueden utilizar donde tienen 4 gasas. Obviamente en pacientes obesos a veces nos pueden faltar hasta más gasas. Misma situación aquí, por ejemplo, le presenta el ayudante el pocillo, pero no siempre es necesario. En general es autónomo el hecho de manejar el pocillo. Lo mismo, fíjense que se mantiene el criterio, de adentro hacia afuera, de lo limpio a lo sucio, del centro a la periferia. Luego, si le tengo que devolver a la circulante, ya lo vamos a ver ahorita, una vez que ya lo utilicé, se devuelve. El pocillo a veces lo podemos dejar, pero la pinza con la que pintamos siempre se devuelve a la circulante, ¿ya? Vamos a ver otra. Ahora, la otra parte, después de que hemos pintado, es la colocación de los campos, ¿ya? Los campos o sábanas operatorias van a ser esas telas o esos textiles, porque algunos también lo conocen como textiles, que están esterilizados y que van a cubrir al paciente y solamente van a dejar expuesta la zona que se va a operar, ¿ya? ¿Cuál es la principal función? Primero, contiene la contaminación y la dimensión de la zona operatoria. Después, permite que divide las zonas estériles de las zonas que no están estériles o de las zonas que no están preparadas. Y por último, viceversa, protege al equipo y protege al paciente. Protege al equipo de las secreciones que pueda pasarnos el paciente por sus secreciones, sangre, etcétera, líquidos biológicos, y así también protege al paciente de cualquier infección que nosotros le podríamos pasar. Entonces es una barrera que protege al uno y al otro. Generalmente son 5 campos, ¿ya? Uno que va en la parte podálica, uno que va en la parte cefálica, 2 laterales y posteriormente para cubrir todo tenemos el campo fenestrado, que es el más grande, o también se llama sábana hendida o campo hendido, ¿ya? Vamos a ver aquí el ejemplo. Aquí, por ejemplo, van a ver que utilizan 7 campos, pero normalmente nosotros utilizamos 5, no utilizamos los 7. Ojo, tiene también su forma de colocación. Cuando yo coloco los campos, es importante tomar en cuenta de que yo ya estoy vestido y que estoy colocando los campos en una zona que no están vestidos, ¿ya? Si le falta hoja, me avisa, voy a sacar, ¿ya? Tomen en cuenta que la mesa no está vestida todavía, recién la voy a empezar a vestir, ¿ya? Una vez que yo esté aséptico,
No puedo acercarme a 30 centímetros de cualquier superficie que pueda contaminar. Entonces ahí tenemos que tomar en cuenta. Si yo voy a colocar primero mi campo superior o mi campo cefálico y el campo podálico, entonces no me tengo que acercar a más de 30 centímetros. Si yo coloco primero los campos laterales, eso me da opción a que pueda acercarme un poco más, ¿ya? Para poder colocar después mi campo podálico y mi campo cefálico. Ambas formas son válidas, ¿ya? Depende de cada cirujano. Y una vez que hemos colocado los 4 primeros campos, vamos a conocer las pinzas Backaus, que también se llaman pinzas de campo, que se colocan entre campo y campo justamente para evitar que esto se deslice. Algunos campos, especialmente los campos descartables, por ejemplo, ya tienen como una cinta scotch que se pega al paciente, ¿ya? Y ya no es necesario utilizar pinzas. Aquí miren, por ejemplo, el escenario, ya todos vestidos asépticamente. Ahí la instrumentadora pasando el primer campo. Estos, por ejemplo, son los 2 primeros campos que no utilizamos, ¿ya? Cuando el campo es muy grande y puede pasar, especialmente los descartables, estos sí son bastante grandes, se puede colocar entre 2 personas, es decir, entre el cirujano y el primer ayudante o entre el primer ayudante y el segundo ayudante, ¿ya? Miren, están doblados en forma de acordeón, de tal forma que los cirujanos lo desdoblan, se desdobla fácilmente y así directamente es más fácil la colocación. Importante, igual que cuando colocamos la bata, fijarnos de que a nuestro alrededor no haya algún tipo de objeto o persona que nos pueda contaminar y se suelta. Vamos a ver ahorita cuando lo practiquemos. Estos son los campos más pequeños. Siempre va a quedar como un pequeño doblez hacia afuera. Miren, ese sería como nuestro primer campo podálico, nuestro segundo campo cefálico. Ahorita vienen los laterales. Ahí su campo operatorio es el muslo derecho. Cuarto campo. Aquí, por ejemplo, no colocan las pinzas de campo, nosotros lo vamos a colocar y de ahí inmediatamente se coloca el campo fenestrado. El campo fenestrado casi siempre se coloca entre 2 personas porque es el más grande, es el que cubre a todo el paciente. Ese es otro nombre que tiene, sábana hendida. Se llama fenestrado porque se entiende, ¿no es cierto?, que tiene un hueco en el medio. También tiene su forma de doblar, miren, se desdobla primero hacia los lados y después posteriormente se puede acomodar hacia podálico y hacia cefálico, ¿ya? Vamos, chicos, al escenario. Vamos